Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca El Prófugo, película del 2020, Argentina, escrita y dirigida por Natalia Meta, si no me equivoco. ¿Meta o Mena? Meta. No te sabría decir, sí, me acuerdo que se llamaba Natalia la directora, pero no mucho Bueno, más que ahora la eso. estoy googleando mientras te cuento que se llama Natalia Meta, como bien digo, y no debí dudar. Seguimos a Inés, interpretada por la excelentísima Erika Rivas. Inés es La una chica que cual, conoce. sí, no, ahí lo estabas por decir, adelante, adelante. No, no, no. A Erika Arriba la vimos en otra película que se llamaba Los Sonámbulos. Exacto, sí, ¿Sonámbulo? es Ah, ahí está, exactamente lo que sí. iba a decir. No pensaba decirlo, pero como intuí que ibas por ese lado. Y pero vos me Seguimos la estás historia sorprendiendo. de Inés, que a Ujú. Inés la conocemos en un avión con su pareja yendo de vacaciones al Caribe, por lo que vemos. En este viaje hay un terrible accidente o incidente. Luego seguimos lo que sigue de su vida. Ella es corista, soprano al principio, después la bajan a mezzo soprano. Doblajista de series de anime, por lo que se ve, y algo de otro estilo también, porque en algún momento hablan de haber hecho El Señor de los Anillos. Eh, Tiene diferentes pesadillas, empieza a confundirse la realidad con estas pesadillas. Tanto a ellas como a nosotros nos confundimos, así que vamos, si no tenés nada que agregar. No, Ok, cinematografía. A mí la cinematografía me pareció lo mejor de la película. Lejos, muy lejos. Me pareció de una altísima calidad de cinematografía en general, quizá de lo más alto que he visto yo, o que yo recuerde ahora, en cine nacional. La imagen me pareció de muy buena calidad, que es algo que solemos pagar por la calidad tecnológica disponible en Argentina. Los marcos me parecen bien elegidos, no solo el caribeño, donde obviamente pongas donde pongas la cámara, vas a ver islas hermosas, estas islas internas oscuras donde salían eh, murciélagos. ujú. Bueno, todo va a ser hermoso. Sino también el teatro donde ensayaba el coro, a mí me encantó. Y también me gustó mucho la sala donde ella doblaba, con esta proyección luminosa de la serie en una pared que la absorbían por completo y bueno, el ruido también fue un papel que ya voy a desarrollar mejor. Este, o sea que un importante porcentaje de la película se desarrolla en el teatro y en esta sala de doblaje y ambos lugares a mí me encantaron. Me parecieron muy bien construidos, no solo desde la estética, sino como decía, desde lo sonoro. Por ejemplo, las charlas con Roberto, el afinador de piano que conocemos Ujú. sobre bien comenzada la película, con ese sonido tan particular del teatro, con ese eco, ese reverb, no sé cómo mencionarlo, pero todo Ujú. el tiempo sabíamos que estábamos en un teatro con esa solemnidad que le da la sonoridad a una charla en un teatro, con todo ese eco. Y a mí me maravilló. Después la calle y alguna que otra casa no tuvieron mucho que ofrecer, pero la película más o menos en más de la mitad se encuadra en ese par de lugares que dije. Paso a lo que me pareció lo mejor de la película, que es el sonido. Pareció una maravilla cómo usaron los recursos que tenían a disposición gracias al guión, y hablo del coro y del órgano en reparación. Vuelvo a mencionar este concepto del guión como estructura para la cinematografía. Eh, el coro y el órgano me parecieron sonidos muy interesantes que estuvieron a lo largo de lo que iba sintiendo Inés. Más todos los elementos de suspenso que nos daba la película original, que supuestamente Inés estaba doblando. Ahí también le daban un apoyo a la actriz, porque ella se estaba sintiendo ansiosa, estaba pasando por un montón de cosas y al mismo tiempo estaba parado sobre una pantalla que le gritaba a todo volumen que se detuviera a un agresor, personaje de dibujito, pero bueno, hacían a la escena. Eh, y las imágenes eran gigantescas, sangrientas, la proyección era enorme, el sonido era capaz de trastornar a cualquier persona. El coro sonaba excelente y hacían un uso de ese sonido excelente en momentos precisos y muy interesantes. Lo mismo que con esto que te decía del piano sonando solo, tétricamente, desafinando, este, porque temblaba, porque soplaba, porque algo andaba mal con ese piano, que sonaba solo. Después entendemos por qué, pero en el momento está sonando un sonido y el sonido es fuerte. Bueno, aportó todo el tiempo al clima, al suspenso que se pretendía lograr. A mí me maravilló esa cinematografía y a pesar de que lo que va a venir después, que es la excusa para haber visto todo esto,
A mí me gustó mucho y quería cerrar con eso. Dale vos. Bueno, em, sí, no, claramente yo no estoy tan maravillado como vos con todo este aspecto de lo visual, de estos varios escenarios en los que se desarrollaron, ¿no? Momentos tan importantes de la serie. Me parece que para ser una película, digamos, que hace como bastante énfasis entre lo que está pasando y lo que no, muy poco de eso vino sobre lo visual, o muy contadas veces, por ahí cuando algún personaje aparecía y desaparecía en cámara, ahí podíamos entender que realmente que hubiese algo más, pero que tampoco se hizo eh, demasiado, o sea, realmente no es eh, que hayan que se haya como rebuscado demasiado con presentar a los personajes de una manera un poco más lúgubre o esotérica o con situaciones más difíciles de explicar. O sea, realmente eh, para algo que presenta, ¿no? Esta idea de lo sobrenatural y lo engañoso de algunos pensamientos y demás, ¿no? Yo siento que realmente no trabajaron demasiado eh, con elementos más típicos del terror. Claramente había un suspenso ahí, había una idea, el sonido no se utilizó constantemente como para remarcar, ¿no? La inquietud de la protagonista, pero no, no llegando, digamos, a ningún punto que realmente fuese eh, más intenso para lo que son, no, como decía, las películas de terror. Estuvo ahí, generó suspenso, pero tampoco nos terminamos arrancando con una película que te deja no tenso constantemente, como por ahí lo hablamos en otro momento con lo que es Ponsum, que es una, me parece un ejemplo maestral en lo que es la generar, ¿no? Eh, unas sensaciones, ¿no? Sensaciones, una ambientación, un estado, ¿no? Una idea de lo que está pasando, dejando de pasar y todo a través de elementos sencillos. De hecho, me parece que es una muy buena idea eh, como compararlos en el sentido de lo que uno puede lograr o puede esperar de un cine sin demasiado presupuesto, ¿no? Eh, qué sé yo, sencillamente me pareció que en el aspecto visual la película no termina ofreciendo demasiado, ¿no? Como para eh, meterte en lo que es el género de la película, si era el terror per se o si era algo más de suspenso o demás, ¿no? Como que me falta a mí ahí una conexión con los varios elementos visuales y sonoros de la película. De todas maneras, me parece que eh, los sonidos de la película funcionaron, me parece que te generan sí un ambiente, simplemente que no termina de lograrse el conjunto, ¿no? O sea, no me alcanza con que pongas música tétrica porque, qué sé yo, la música lo pueden lograr y lo han hecho muchas películas. eh, y, y después si no tenés algo más sustancioso que eso, no tenés otros elementos visuales que te acompañen a lo que es este terror y bueno, no siento que no hay mucho más para explorar ahí. Entonces yo en este aspecto, en este apartado que para vos te parece el mejor, yo de todas maneras me voy como bastante tibio, o sea, me voy sin terminar de decir, qué loco esto, porque de todas maneras me parece que hay otras películas con índoles similares, un personaje que trabaja con sonido y demás, que ya han tocado un poco por estos aspectos, estos lados, y aún así siendo además mucho más lúgubres o extrañas que esta película, ¿no? O sea, esta película es como que en un momento te, te desarrolla todos estos misterios y te va agregando detalles que son sonoros, como para que vos te des cuenta de que hay algo que no está funcionando y sin embargo después te lo explica, entonces de nuevo no puedes participar en estos misterios y me parece que bueno, que hacen un montón de trabajo que después en otros apartados terminan viniendo a menos o que realmente no tienen significancia. Voy vos con actuaciones. Sí, sí. Primero aclaro que no es que me gustó la música en sí, sino me gustó el recurso, el hecho de que me explicaste por qué está sonando música. Eso a Ujú. mí me pareció lo novedoso de esta cinta. Sí, sí. Actuaciones. Creo que las actuaciones fueron presas del guión, exceptuando a Inés, de Erika Rivas. El resto creo que nunca estuvieron en un registro particular para poder ser analizados, porque estuvieron paseando entre diferentes códigos, que es algo de lo que decías vos, que no usaron muchas cosas típicas del terror, porque yo creo que no fue solo una película de terror, sino que fue muchos géneros de película en una. Y eso me parece que se paga, que no es tan fácil de hacer. Este,
Entonces tenés a la primera pareja de ella en un código más humorístico y distendido, más de comedia romántica típica argentina, que era creo que Daniel Hendler. Que también lo vimos Este, en Los Sonámbulos. claro, también como pareja de ella, o hermano de ella, o hermano de la pareja Uno de de ella. los hermanos. No, Bien, cuñado, si no me ahí equivoco. tenés. Ok. Bueno, a él le queda muy cómodo ese papel porque lo que hizo toda su carrera de comedia romántica y bueno, acá convivió en una película de terror, si Es bien la duró tercera poco. película que vemos con él. Wow. La otra es la del pibe pelirrojo judío. Ah, claro, él estuvo haciendo algo ahí. Mira Era vos. entrenador o no sé Cara, qué carajo. cara de queso, se llama el pibe pelirrojo judío. La madre de Inés, vuelvo, la madre, también está en un código más de película costumbrista y de humor familiar, un poco más ácido, pero bueno, era el personaje típico de ese tipo de películas. El afinador del piano, sí jugó más con el suspenso, un poco más con el terror, si querés, pero también paseando por otros géneros o códigos actorales sin definirse Ujú, en un rol particular. Párrafo aparte para el maestro del coro y las coristas. No sé si agregado aparte o verdadero, pero el canto a mí me pareció una maravilla de la mano de lo que decía hoy del sonido. Después estaba este ayudante de sonido, este doblajista de películas que también deambulaba entre el código de película de terror, de suspenso. También tenía varias escenas donde era más tirando a lo burocrático, a lo familiar. ujú, Entonces, ese compartió un par de escenas más pesadas también, así que podría decirse que estuvo junto con Roberto en un rol un poquito más definido a lo pesado, a lo profundo, pero de nuevo, para mí, víctimas del guión, que no se terminó de definir de qué estaban jugando estos chicos. ujú, Y por último, Erika Rivas. A mí me encanta cómo trabaja ella, ya la vimos, como te decía, en Los Sonámbulos. Ella tiene esa capacidad de sufrir momentos críticos y hacer que el espectador sienta que ella lo está sintiendo, que no es una actriz actuando, sino que es una persona a la que le están pasando estas cosas. Tuvo muchísima cintura para pasear por todos estos registros de los que yo te hablaba, porque ella estuvo en toda la película y estuvo en las partes costumbristas, estuvo en las partes románticas, estuvo en las partes ácidas y estuvo en las partes de suspenso y terror, y todo le salió bien, por lo menos para mí. Ella sostuvo algo durante toda la película, algo de pausa, algo de suspenso y sufrimiento, una pesadilla, si querés, anterior al inicio de la película. ujú, Ella, en la primera pesadilla que nosotros vemos es una más para ella. Ella ya está pasando por algo, que ya iremos descubriendo la parte de ella. Entonces, con todo ese nervio que pone la actriz desde el principio hasta el fin, fue lo que a mí me sostuvo la película, por lo menos dentro de las actuaciones, fue ella y paso a las tuyas. muy bien, muy bien. Eh, sí, o sea, en primera instancia tengo que decirte que estoy de acuerdo en que, digamos, ella le pone mucha garra en sacar adelante algo que desde el punto de vista de los guiones realmente no tiene mucho. Qué sé yo, inclusive tenemos un cameo, un personaje secundario en la película que es de una actriz muy conocida argentina, la cual ahora no recuerdo el nombre, que es la señora que le explica qué es el prófugo, oigas, Ujú, sí, a quien sí. digo. Mirta Busnelli. Bueno, no, una persona que se ha visto incontables veces en el cine argentino y que acá hace un papel que es completamente superficial, pero que además con una interpretación que no se siente que esté, que significa nada, es como que es el personaje en esa actuación y todo es más como un cartel para que nos expliquen a nosotros lo que está pasando que realmente una persona. Y, y sí, hay buenas actuaciones, pero tampoco no hay muchos lugares a donde ir. Si bien yo creo que participan de una buena manera las personas que forman parte de su vida, como para su madre y este chabón que trabaja en el teatro, afinando los órganos y demás, me parece que trabajan bien en el sentido de por ahí estar generándole ellos una incomodidad, ¿no? Porque viendo que para ellos todo está normal y bueno, ella claramente ve más allá. Eh, no, tampoco creo que haya sido suficiente como para lograr más. Y de nuevo, todo arrastrado por el guión. El guión me parece que no da espacio a ningún personaje realmente a mostrar cosas demasiado interesantes. Eh, Me parece que el estado general de nuestra protagonista es constantemente, ¿no? La preocupación y demás. Y no hay mucho más que tomar ahí. Realmente eso siento que hasta ahí llega, ¿no? Ujú. Con lo que tienen que ofrecer y que es poco y nada. Voy a vos con guión. Bien, otra vez vamos a estar de acuerdo. Como adelanté, el guión vino a servir, como suele pasar, de excusa para la cinematografía, o así lo entendí yo. A mí me parece de nuevo que la propuesta cinematográfica fue excelente. El guión nos daba distintos espacios para que eso tenga lugar y sobre todo tenga sentido.
No se terminó, como decía, ni de volcar al suspenso, ni al terror, ni nos terminó brindando una explicación interesante sobre este intruso que acompañaba a Inés. Tampoco digo que necesito que el guión sea de un solo género para que me guste, o que todo quede explicado y quede explícitamente claro sin ningún vacío, porque no lo necesito, pero sí algo un poquito más redondo atrás, algo más concreto. Lo que me pasó con la narrativa de esta película es que por momentos me quedaba pedaleando en el aire con una historia que quedaba desandada y continuaba la película por otro lado que o me interesaba menos o me demoraba un minuto en ponerme en el distinto código que me proponían ahora. Yo estaba con Inés en una cama con una especie de artefacto electrónico que le sacaba el espectro de adentro y en la escena siguiente estaba peleando con la madre porque dejó los platos sucios. Entonces como que me, me sacaba de un clímax bastante relativamente interesante o que a mí me interesó y me ponía en una escena de una película de los 90 que no me interesaba para nada. Entonces eso me incomodó y una incomodidad que a mí no me gustó, porque hay incomodidades que están buenas. Esta me daban ganas de no ver la película. Este, entonces pausaban la historia romántica y le daban play a las pesadillas. Y después pasaban las pesadillas y le daban play a la historia familiar. Y bueno, no me quedó cómodo. Este, nada, después sí, el coro, las voces, el piano, todo lo que yo ya destaqué, tenía lugar gracias a todo esto de la pausa, porque el coro estaba ahí y sonaba un coro con ella mirando enojada, porque había un coro sonando. Entonces, ahí es donde digo que el guión servía para darle estructura a esto. Y así me iba mareando entre los estímulos que recibía y los que esperaba recibir, o los cambios, este, entre un camino que me interesaba y otro que no me interesaba. Ujú. Y bueno, eso fue el guión para mí, una gran confusión que era más lo que me decepcionaba que lo que me proponía. Entonces, pasamos al tuyo. Dale, ok, ok, sí. Bueno, ponele que voy a ir, digamos, con una explicación bastante similar a la tuya. Es una película, me parece que no tiene necesariamente un ritmo claro, un ritmo por el cual atravesar todas estas situaciones que se van dando. Me parece que no estaba en claro, ¿no? De qué lado iba a estar la historia. Y te terminan, ¿no? Con esta idea. Mira, te van generando suspenso en el sentido de estos ruidos que van apareciendo en las grabaciones y que la acompañan a ella y demás, y que no se sabe, y empiezan a hablar de un doctor, o que a veces hay gente que le pasa. No, o sea, te van construyendo toda una serie de dudas de lo que podría ser que se esté dando, ¿no? Con nuestro protagonista. Pero que después en ningún momento, digamos, se termina de explorar de una manera significativa. O sea, la película te empieza a plantear un misterio del cual después a sí misma te lo explica sin entender por qué surge, por qué le afecta a ella, qué tiene de especial o qué no tiene de especial, ¿no? Porque te dicen que el prófugo es como algo que quedó atrapado en ella, ¿no? Es un trauma, una persona del pasado, y que empieza a intentar explorar o expresarse. Y todo esto ni siquiera digamos, no es que hacemos nosotros a través de eh, las revelaciones de la película es que logramos entenderlo, sino que en medio de la película aparece un personaje y te dice, ah, sí, es esto. Un personaje nunca antes habíamos visto en la película, un personaje no sabemos por qué habría de entender esto, no sabemos la significancia que tiene para la protagonista tampoco, es como que sencillamente la película en algún momento se cansa de tener que lidiar con un misterio como no tienen cómo seguir hilando y dicen, bueno, no, pasa esto. Ujú, No, los prófugos son espectros o espíritus que se quedan con uno y lo persiguen. Bueno, perfecto. ¿Por qué ella en particular? ¿Por qué estas personas en particular? ¿Qué es lo que ella necesita? ¿Qué es lo que ella desea? ¿No? Ella después termina rechazando los espectros, con lo cual desaparecen hacia el final, ¿no? Después de que ella haya intentado varias cosas, o sepamos, por ejemplo, que em, por ejemplo, como que ella emite descargas eléctricas, que es la presencia de estos espectros, y no terminamos de entender qué significaron para ella, de dónde surgieron, o sea, una de estos espectros era alguien que ella no sabía si dejar ir, que era una persona de la cual estaba enamorándose, ¿no? Pero eso no parece provenir del pasado. Entonces, dentro de lo que son las explicaciones o el mundo que nos plantea esta película de suspenso barra terror, nosotros nos quedamos sin muchas explicaciones que nos ayudarían a entender los motivos de los personajes que vimos en la película, en escena a escena. Y sencillamente, bueno, nos quedamos ahí
eh, con la trama en las manos, sin entender las decisiones que se tomaron, porque ella no podría aceptar los espectros, ¿no? También como que teniendo de decir la película, bueno, ella tiene que estar sobre los espectros porque sí, sin considerar que tal vez esos espectros la hacen feliz, que era lo que parecía estar pasando. Entonces, ¿por qué la película también nos lleva a esa decisión? No lo sabemos, no se toma el tiempo, ¿no? Eso, me parece que el guión sufre de un desarrollo pésimo, de un desarrollo en el cual realmente no, uno no termina de entender qué estamos representando acá nosotros, ¿no? Con toda esta historia de esos ruidos fantasmagóricos que habitan en en la garganta de nuestra protagonista. Y como vos bien decís, en el resto de la película haciendo un vaivén entre elementos que no necesariamente avanzan en las varias tramas, o que sirven para decirnos, bueno, pero realmente ella lo está imaginando, ¿no? Y que aún así, si es eso, que es algo que muchas veces se ha visto en el cine de terror, eh, realmente de todas maneras no es muy interesante el planteo, así que tampoco es que, viste, como que terminamos de resolver acá una historia súper profunda en la que podemos obtener algún tipo de análisis más allá, ¿no? De, de qué representan todas estas cargas fantasmagóricas que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida adulta y tal vez la infancia y demás. Y aún así, esos son demasiado análisis para lo que es tan sencillo. Ergo, no me gustó la película, no sentí que hubiese nada que no hubiese sido hecho mejor por otras películas. Y una pena, porque seguimos sin encontrar una buena película de terror argentina. Ujú, sí, bueno, quizás Resurrección no lo sea tampoco. Dice el tipo que ya la vio. Dice el tipo que ya la vio, sí. Ya hablaremos. Y bueno, Bueno, puntajes. Quizá con puntaje. el tiempo yo Ujú. voy a ir perdonando un poco este guión que yo sentí ligero de hilos, por decirlo de alguna manera, y voy a ir recordando con mayor fuerza y mayor alegría todo lo que era la cinematografía que a mí me gustó. Pero hoy, por ahora, me quedan frescos todos estos hilos que no me gustaron para nada por ningún lado. Así que mi puntaje tristemente va a ser un 4. Muy bien. Mi puntaje va a ser un 3. Eh, Sobre todo los puntos se los lleva la actuación de Inés, Erika Rivas, Erika. María Elena para los amigos. Erika Rivas, me parece que nada, estuvo ahí, le puso ganas, como en las varias películas, o al menos en las dos películas en las que la he visto. Ujú. No puedo dar más fe que eso, pero por el momento viene con un buen récord. Eh, pero nada, es una trama. Es una trama que quiere morder mucho más de lo que le da, mucho digamos con más misterio del que se atreve a desarrollar o con profundidad de elementos con la que quiere trabajar, así que se queda ahí a mitad de camino sin entregar de un lado o del otro, ¿no? El misterio de si ella estará alucinando todo o si el misterio de todo será sobrenatural, bueno, no hay nada ahí realmente para tomar o absorber que otras películas no lo hayan hecho de una manera más interesante o inclusive más incomprensible, que hubiese sido para mí también válido para la película, ¿no? Para ayudarme a mí a, a Sí, a simple... jugar. Sí, a quedarme con la intriga o intentar, ¿no? Yo hilvanar los hilos y decir, bueno, esto puede haber significado bla y bla. Ujú. Así que nada. Bla, bla. Ujú. Bueno, muy bien. Esto ha sido, perdón, el prófugo de Mena. No me acuerdo ya el nombre. Natalia. Y te cuento, Natalia Mena, la directora. Y te cuento mientras terminas el dibujito, que la próxima semana tenemos la película Resurrección del 2015, Argentina. También intenta ser de terror. Tenemos Atrape-moi de Agatha Ciprés. Y para más adelante vamos a tener El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Perfecto. Sí, al menos para mi gusto, cosas interesantes. Así que ya Ajá, veremos. mira qué adelanto metiste. ¿Viste? Ya te vas a Bueno, enterar la semana que viene. ya me voy a enterar. Si Sí, te espero estar a la altura. volvés a sintonizar este canal a la hora adecuada, que es cuando Ujú, podamos, cuando podamos. Vos lo has dicho. y ahí vas a ver. Bueno, Bueno, gracias por todo. por favor, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.